Mi nombre es Jonathan Pérez Trejo, matrícula al 076042. Estamos a 4 de junio del 2023. Este es mi proyecto integrador de la materia de Matemática 5, en el cual nos pide contestar unas preguntas. Y la primera de ellas dice, ¿qué es el exponente? Es la cantidad de veces que un número llamado base se multiplicará a sí mismo, también llamado potencia. La segunda pregunta, bueno, dice, explica las funciones exponenciales. Son las funciones que se basan en las operaciones de potenciación y superación inversa, que son los logaritmos. ¿Qué son los logaritmos? ¿O qué es un logaritmo? Es una función matemática que nos permite calcular el exponente al que debemos elevar una base para obtener un determinado número. ¿Cuál es la diferencia entre función logarítmica y trigonométrica? La función logarítmica, se utiliza para calcular exponentes y resolver ecuaciones, mientras que la función trigonométrica se utiliza para describir las propiedades de los ángulos y las ondas perdidas. Explica las características de las funciones periódicas. Las características principales de las de las funciones periódicas son el periodo, que es el intervalo más pequeño en el cual la función se repite. La segunda puede ser la amplitud. Es la distancia vertical desde el eje X hasta el punto más alto o más bajo de la función periódica. Los valores extremos son las funciones periódicas que alcanzan valores máximos y mínimos dentro de cada periodo. La simetría. Algunas funciones periódicas tienen simetría par o simetría impar. También nos pide contestar unos problemas que lo quise dejar por ahorita al final. A ver, ok, aquí está. Para resolver esta expresión, desde una perspectiva de funciones exponenciales, podemos utilizar las propiedades de las exponenciales para simplificar la expresión. A ver si se ve. ¿Sí? Hay que recordar que cuando tenemos una suma de exponentes iguales de una misma base, podemos multiplicar la base por una potencia de esa misma base. Por ejemplo, a esta propiedad, a nuestra expresión, observamos que 3, ahí está, 3 es elevado al 0, entonces es igual a 1, ya que cualquier número elevado a 0 es igual a 1. Entonces podemos simplificar la expresión. 3 elevado a 3 por 1 más 3 elevado a 5 por 1 más 3 elevado a 4 por 1 igual a 3 elevado a 3 más 3 elevado a 5 más 3 elevado a 4. Después de esto, tenemos que todos los términos son la misma base, por lo que podemos sumar los exponentes. Entonces es 3 elevado a 3 más 3 elevado a 5 más 3 elevado a 4, que es igual a 3 elevado a 3 más 5 más 4. Entonces es igual a 3 elevado a la 12. Por lo tanto, la expresión es 3 elevado a 3 más 3 elevado a 5 más 3 elevado a 4, que es equivalente a 3 elevado a 12. En el siguiente problema, ahí a ver si se ve. Ok. Aquí tenemos una división de exponentes de una misma base. Entonces podemos restar los exponentes. Vamos a aplicar la propiedad de 5 elevado a 2 entre 5 elevado a 6, que es igual a 5 elevado a 2 menos 6, igual a 5 elevado por menos 4. Entonces recordemos que cualquier número elevado a un exponente negativo es igual a 1 dividido por ese número elevado de su exponente positivo. Entonces podemos reescribir que 5 elevado por menos 4 como 5 elevado por menos 4 es igual a 1 entre 5 elevado al 4. Ahora calculamos 5 elevado al 4, entonces es 5 elevado al 4 igual 5 por 5 nos da 25, 25 y luego por 5 me da 125 y por 5, 625. Entonces queda como resultado 625 aquí. ¿Sí? Entonces la expresión sería 5 elevado a 2 entre 5 elevado a 6.
Entonces 5 elevado a 2 es 25 y 5 elevado a 6 es 15.625. Entonces dividimos 15.625 entre 25 y me da un igual de 625. 625. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, la expresión sería 5 elevado a 2 entre 5 elevado a 6 es igual a 1 entre 625. Y ese sería el resultado. Hasta aquí mi video, muchas gracias y espero pasen un buen día.